ya, ya te doy. Ahí. Cuando aparezca. Ahí está, listo, Anita. Muy bien, gracias, Cintia. Bueno, estamos en esta última clase de este medio cuatrimestre extrañísimo que estamos teniendo. Hoy el profe Moncho no va a estar por cuestiones de salud familiares, así que la clase la vamos a dar entre todos, todas más bien, lisa y llanamente todas. Y bueno, nos vamos a enfocar sobre algunos puntos, los textos que teníamos para hoy, y algunos lineamientos generales también para cómo vamos a seguir. Hay muchos que están por rendir finales, me gustaría saber que, no sé, prendan sus cámaras, levanten sus, o sea, quienes van a rendir finales prendan sus cámaras, o de alguna manera me lo hagan saber más allá del chat. También para saber cuánto están de atentos o atentas a la clase de hoy, y cómo nos extendemos sobre eso. La propuesta, bueno, hay varios ejes para trabajar. Queríamos compartir las devoluciones sobre el foro que pasó. También trabajar algunos conceptos que están en los textos que tocaban para hoy, Uranga, Mata y Janina Jones. No me sale nunca el apellido de ella. ¿Lois? Lois y Joyce, porque es raro cómo está compuesto. En realidad no es raro, pero soy rara yo. Está bien, me hago cargo. Así que, bueno, vamos a trabajar sobre eso y también algunos lineamientos que decía. ¿Les surgió alguna duda más? Bueno, ya estuvo la Flor aclarando un poquito. Veo que nadie va a rendir finales, o sea que hoy podemos estar hasta las 5 de la tarde en esta clase sin problema. No tenemos el tiempo y la disponibilidad. No, es un chiste. Todos tenemos que comer. Agustín va a rendir, según su manito en el chat, no, en el coso este. Y nadie más. Sofía dice ahí por el chat que rinde finales. Sofía, hoy rendís, ¿y a qué hora? Después no, Melanie. Miércoles. El miércoles. A viernes de la mesa de exámenes. No, hoy no hay. Ah. No. Y después Melanie también. Paz también. Bueno, entonces vamos a trabajar más o menos los conceptos. Íbamos a empezar, ¿vos ibas a empezar, Cintia? Yo ya me olvidé. Estoy saliendo de otra reunión. Sí, no, Flor creo que iba a dar unas indicaciones de cómo continuamos, porque hoy sería la última clase de este año. Y el cronograma, ¿no es cierto? Sí, y de ahí ya después... ¿Ya sabían todos que hoy era la última clase de este 2020 tan novedoso, tan particular? Sí, bien, se nota que están más orientados que nosotros. ¿Cuándo volvemos? ¿En febrero? Bueno, ahí la Flor. Ahí voy. Cambio y fuera. Ahí me escuchan, ¿no? Te escuchamos perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, sí. Yo les sugiero, ante unas dudas que surgieron también el otro día en la consulta, que cuando ustedes tengan dudas sobre los textos, sobre las fechas, sobre cualquier cuestión, vuelvan al Classroom y se fijan en los cronogramas, porque ahí está todo, ¿sí? Por ahí eso es lo más rápido y lo más inmediato para una respuesta. Bueno, hoy es 30/11, ¿sí? La última clase del año. Estoy buscando acá. Tenemos, a ver, capaz que puedo compartir pantalla igual. No, es muy breve esto. Hoy ya estamos, digamos, dando apertura a lo que es el foro 3. Ustedes van a ver ahí en el cronograma que hay veces que tenemos foro y otras veces que tenemos guía y foro, ¿sí? Por eso les decimos que se guíen del cronograma. En este caso, abrimos el tema 3, que es la unidad sobre universidad y organizaciones, ¿sí? Los conceptos de extensión, intervención y universidad.
Hoy es la última clase que vamos a tener del año, ¿sí? Dado que el próximo lunes y el martes son feriados, ¿sí? Por el Día de la Virgen, así que, bueno, que como este país aún es oficialmente católico, es feriado, ¿sí? Cuando nos reencontramos... Yo pensé que el feriado, sí. mucho tiempo pensé que se debía a la muerte de John Lennon. No, Eso porque vengo de lejos una estamos familia todavía. agnóstica. Como para complementar la Se viene feriado diversidad de la que está ahora, capaz. compuesta. Ese Uy, podría ser. distintas no, no, que me miradas. largo a llorar de nuevo. Basta, basta. No. No. Bueno, hasta el momento el feriado es por ese motivo, y nos reencontramos, ¿sí? Recién el 1 de marzo, ¿sí? Que sería la sexta Perdona. clase. Profe, Sí, el feriado del Día de la Virgen es el martes, el lunes es puente turístico. es puente, sí, perfecto, ahí la aclaración. No, el lunes es feriado porque es mi cumpleaños. Bueno, hay muchos motivos por los cuales el lunes y el martes, en fin, o sea, es feriado Seamos nacional felices, es feriado. los 2 días, y hoy es la última vez que nos vamos a ver en el 2020. Después retomamos recién el 1 de marzo las clases, porque digamos el cuatrimestre va a terminar en marzo, ¿no? El encuentro de cierre, de hecho acá estoy viendo en el cronograma, es el lunes 5 de abril, y recién ahí empieza el periodo lectivo 2021. En el medio, ¿qué tenemos, digamos, entre esta última clase y la primera del año que viene? Tenemos el foro, ¿sí? El foro de este tema 3, ya lo vamos a abrir mañana, ¿sí? Que va a ser así como la otra vez, que es una sala que se abre para debatir. Sobre todo eso queremos invitarlos a que no sea simplemente subir una exposición sobre la consigna que tiremos, sino que se animen también a interactuar entre ustedes, porque un poco esa es la idea del foro, ¿sí? Y eso es como en cuanto a cronograma. Ahí en el cronograma, bueno, tienen que el parcial es el año que viene, el 8 de marzo, o sea que tenemos ahí un periodo para ponernos al día. Enero no va a haber clases, nosotros no vamos a trabajar, son vacaciones, más allá de lo que cada uno, digamos, como estudiante independientemente prefiera hacer, no va a haber clases, ¿sí? Ni consultas, muy difícilmente respondamos, no sé, Anita, vos, me imagino que igual que yo, enero no vamos a tocar prácticamente. Enero no voy a aprender la computadora. O sea, Exactamente. bajo ningún punto de vista, ni siquiera para tesis, nada. Febrero, 1 de febrero, estaremos ahí, dignas trabajadoras, pero no, enero no, ha sido un año realmente agobiante, está haciendo, y nada, necesitamos frenar la cabeza, indefectiblemente, y poner la huerta. Sí, exactamente. Yo también lo mismo, igual de igual manera, y Moncho también. Así que enero no vamos a estar, vamos a cumplir con este calendario académico. Bueno, y hasta ahí lo de, como para que pongamos en común las fechas, dónde estamos parados, no sé si, no creo que haya ninguna consulta, cualquier cosa van y se fijan en el foro las fechas. Así que si querés, lo que vamos a hacer es, Cintia les va a dar una pequeña devolución del foro 2, después, no sé si querés Anita o yo, cualquiera, les presentamos los autores que tenemos preparados para el tema 3 de hoy, y vamos interactuando ahí, igual de todos modos, eso los invitamos también a que participemos ahí, o abriendo el micrófono, o participando en el chat. Así que, Cintia, todo tuyo. Gracias, Flor, buenísimo. Bueno, cualquier duda, como le dijo la profe, ya consultan ahí sobre cómo viene el año que viene en lo que sería el Classroom, está el cronograma. Hacen una preguntita ahí. ¿Dejarán TP para entregar a la vuelta, Flor? ¿Y Anita? Es el foro, o sea, el foro tiene, el foro, por eso le decía, lo que hay en el medio entre esta clase y la del año que viene es un foro, que mañana ponemos las consignas,
Y el periodo de entrega siempre es de 1 a 2 semanas, o sea, es ahora en diciembre, no va a haber ningún trabajo práctico pendiente para las vacaciones. Terminamos, vamos a tratar de que terminemos ahora, así como nosotras terminamos ahora, ustedes también, digamos, terminamos diciembre, vacaciones, y nos vemos en marzo. Genial, buenísimo. Bueno, la idea de compartir ahora la devolución es la intención que tiene la cátedra, o sea, después de cada foro, a veces se harán algunas devoluciones en el mismo Classroom y otras las compartiremos acá, o a veces las graban los profes, y hoy queremos compartir con el conjunto de ascriptas. Bueno, mi nombre es Cintia, también soy ascripta de este plantel docente, ascripta, y bueno, queremos compartir un poquito con Virginia, está Guada también, si se quiere sumar Anita, alguna de las ascriptas más, la puede compartir con nosotros, y nosotras, y nosotros. Bueno, ustedes se preguntarán nociones básicas sobre la comunicación popular, participativa, comunitaria. Son muchas las definiciones que vienen leyendo en textos anteriores y que han realizado en los trabajos que le dan los profes. Partimos nosotros de la cátedra que no hay una noción básica para definir la comunicación comunitaria, popular, institucional, porque tiene que ver mucho de algunas vertientes o puntos de partida que en determinado momento hicieron que la comunicación se llame de una manera, pero que hoy la problematizamos desde otros modos de pensar a la comunicación comunitaria, institucional, que tiene que ver con cuestiones que hacen a las propias comunidades desde las cuales se nombran. Sí nos parece importante retomar algunas cuestiones que hemos leído entre las ascriptas, pero también en base a las orientaciones del profe Moncho, que él hizo las devoluciones y estuvo corrigiendo un poquito ahí, y yo voy a compartir ahí la pantalla para mostrarle algunas cuestiones que él planteó. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí, no? Genial, ahí se ve. Bueno, miren. El profe nos trajo a colación algunas de las ideas que ustedes fueron planteando en el foro. Una de las ideas tiene que ver con pensar a la comunicación desde las relaciones humanas, intersubjetivas, tal como lo plantea Alfaro Moreno. Otra de las ideas que ustedes plantearon tienen que ver con la horizontalidad en cuanto a este vínculo que se da en la comunicación comunitaria, pero también pensando el rol de los y las comunicadoras, les comunicadores en el lugar. Y hay otras ideas que tienen que ver también con esto que Alfaro Moreno habla sobre las identidades, la identidad, cómo se construye en vinculación con la comunicación. Uno de los temas centrales que vamos a charlar hoy tiene que ver con esto, en empezar a cuestionar el rol del comunicador, no tanto como alguien dispuesto y lleno de saberes, únicos saberes y saberes elitistas, los mejores saberes del mundo, y que va a trasladarlo a ciertas comunidades, sino que tiene que ver con empezar a repensarnos. A mí me parece importante que, por ejemplo, esta noción que trae Alfaro Moreno sobre las relaciones intersubjetivas es un aspecto central de la comunicación comunitaria, institucional. Van a ver que la llaman participativa, también la llaman educativa, de pueblos originarios, y tiene que ver principalmente con entender a la comunicación como una práctica humana que necesita de un otro y de muchos otros, otras, otres, para poder llevarse a cabo. Y en esto de las relaciones también es algo importante empezar a ver este aspecto de la comunicación comunitaria como un aspecto que también viene a poner en discusión de qué manera venimos concibiendo la comunicación dentro de la carrera. De hecho, tanto la materia práctica en comunicación comunitaria como comunicación popular y alternativa son las dos materias que problematizan el rol de los y las les comunicadores en los espacios y en el vínculo con la comunidad, y también el lugar de la universidad con las comunidades, es decir, con la sociedad. Entonces me parece importante empezar a ver acá la comunicación desde las relaciones humanas, pero entendiendo que las relaciones humanas todo el tiempo están produciendo algo, como dirían estos autores. Están produciendo modos de ver, modos de pensar, modos de interpretar el mundo, modos de pensar que hay ciertas cuestiones que nos siguen faltando como sociedad, como espacio. A mí me parecía muy importante rescatar, no sé si acá se me ve, ahora se ve el texto de Fasano o no? ¿No? No, okay. Sí, no, no se ve. A ver, ahora lo comparto, hace que puse compartir. New share. Vamos acá. Ahí está. Que me parece que tres cuestiones importantes para pensar esto que les digo.
Es decir, no podemos definir a la comunicación comunitaria como un concepto lineal y homogéneo, sino que hay ciertas nociones que nos permiten ir diciendo, podemos identificar comunicación comunitaria, institucional, participativa, educativa, de pueblos originarios, de acuerdo a ciertas cuestiones. Sí me parece importante retomar estos aportes de Fasano en función de lo que ustedes fueron diciendo en el foro. Y en algunas de las cuestiones tienen que ver con esto. Fasano nos dice que el punto de vista de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad está ausente en la producción discursiva y comunicacional de circulación masiva. Es esto que yo les digo, no es pensar que la comunicación comunitaria, por una cuestión rebelde, quiere empezar a discutir de qué manera se construyen los discursos en los medios de comunicación masiva, sino que entiende que hay otros sectores de la sociedad que no están pudiendo hacer visibilizar sus propios discursos. Y cuando uno tiene habilitada la posibilidad de hacer visibilizar sus propios discursos, está teniendo la posibilidad también de ejercer el derecho a la comunicación, en tanto ejercer la posibilidad del reconocimiento como sujeto de derecho. Me parece que es importante por ahí comprender estas nociones, estas tres nociones que nos plantea Fasano, para poder entender estas nociones básicas de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, participativa, de pueblos originarios, que tiene que ver mucho desde dónde uno se para y cómo lo trabajamos. Hay algo que me gustó mucho acá de Fasano, que ella plantea acá, que ahí admito a Gonzalo, esperen, ahí está. Patricia Fasano plantea esto, ¿no? Para trabajar profesionalmente como comunicadores sociales con grupos de personas culturalmente diferentes, es preciso disponer de una formación disciplinar más atravesada por la disposición comprensiva de los fenómenos sociales. Ella dice que esta comprensión de los fenómenos sociales en las carreras de comunicación a veces no está tan trabajada y que muchas veces seguimos predominando esta idea de pensarnos como desde una mirada única o de una mirada de un profesional de la comunicación arraigado a ciertos saberes académicos. Entonces, en las reflexiones que ustedes daban, me parecía muy importante que no nosotros, cuando hablamos de estos saberes, de estos diálogos de saberes que nos propone la comunicación comunitaria, esta idea de pensarnos con el otro, parta de eso, de pensar que también nosotros no somos sujetos aislados de estos lugares desde los cuales se intenta trabajar con la comunicación comunitaria. Nosotros también venimos de esos sectores, digamos, sobre todo la Universidad Nacional de Salta, donde la mayoría somos jóvenes y estudiantes o personas mayores también, pero que vienen de sectores, digamos, que venimos de sectores de quizás la primera generación de jóvenes universitarios en la familia, y eso habla también de que tenemos que sabernos ubicarnos desde dónde paramos, desde dónde nos paramos cuando pensamos que vamos a mirar una realidad externa cuando somos parte de esa realidad. No sé si ahí se me entiende. Como empezar a mirar el rol del comunicador no al lejano, como alguien que va a brindar herramientas, va a solucionar cierta problemática que tiene una comunidad, sino también como alguien que tiene que saber que hay un punto de partida que nos hace de alguna u otra manera semejantes, y en eso hay que trabajarlo mucho, porque todavía tenemos esa idea de que nosotros somos los que vamos a solucionar los problemas, y creo que ahí hay que seguir trabajando esa idea que ustedes nos plantearon, ¿no? Y cuando habla del diálogo de saberes, sí me parece que es importante también rescatar que la universidad nos da un saber muy específico, pero no es un saber más importante que el de la comunidad. Es un diálogo de saberes, que ninguno de los saberes tiene que ser uno más que otro, sino que tienen que convivir de una u otra manera e ir intentando comprender también que el conflicto es necesario y que cuando hablamos de conflicto hay que saber reconocer los conflictos, ¿no? Me pareció como alguna de las cuestiones por ahí para rescatar de lo que ustedes trabajaron del foro. No sé si las chicas quieren compartir algo, Vir, o Flor, o Anita, no hay drama. No, me parece que está claro y viene al pelo, digamos, para unir este nuevo tema, el tema 3 que nos trae hoy, que decíamos, ¿no? Es el eje sobre universidad, sobre extensión, sobre participación. Y me parece que está bueno indagar, a ver, que aquí sí hagamos un intercambio
y charlemos acá por el chat, o quien se anime a abrir el micrófono, y nos aporte esto de cuáles son las 3 patas de la universidad. Digamos, cuáles son las columnas, las 3 columnas elementales para que una universidad pública se ponga en funcionamiento, y cuál es el sentido de la universidad. A ver si sabemos ahí y compartimos un poco eso. ¿Cuál es el rol de la universidad, el lugar de la universidad pública sobre todo, ¿no? Claro, ¿cuáles Ahí se creen escucha a ustedes mí, que es el Pau. rol? Sí, una genia la Pau ella. Ustedes ya vienen cursando el segundo año, ¿cuál creen que es el rol de la universidad? ¿Desde dónde nos ubicamos? ¿Qué piensan que es? Sí, 2 minutos y voy a apagar la Pau y sigue. ¿Alguien tenía una idea extraña de la universidad y cuando ingresó a la universidad empezó a tener otra idea? No sé si les pasó eso. Pueden levantar el micrófono. Vamos a pedirles, por favor, la participación activa en este pequeño momento. Cuéntenos. Ahí volví. Ya sin pava. ¿Qué venimos, digamos, a la universidad, ¿no? ¿A qué concurrimos? Una parte es, ¿qué cosa? La parte como más curricular, ¿no? O sea, venir a estudiar. Todos formamos parte de la universidad, también está compuesta por personal docente, personal no docente, estudiantes. Ahí dice Melanie, a formarnos. Daniela dice a estudiar y a aprender sobre la Por favor, carrera. tomen la palabra, agarren los micrófonos, vamos. Si no, vamos a tirar nombre así. Hola, profe. Gracias. Y Romy. Gracias. Hola, bueno, como todos, bueno, me imagino que la mayoría entra a la universidad para formarse académicamente, para aprender y, bueno, tener el título, pero en el medio del camino no solamente no aprendemos lo que las cátedras nos dan, sino que formamos un pensamiento crítico, nos vamos, nos sumergimos en el mundo de la universidad, que no es solamente ir, tomar clases y volver a la casa, sino que también nos relacionamos con compañeros, con profesores, con el ambiente de la universidad, que justamente en nuestra facultad se involucra mucho en lo que es la política, los centros de estudiantes, y eso. O sea, yo cuando ingresé, yo estudiaba letras, después me cambié de carrera, iba a eso, exclusivamente a estudiar, y después comencé a conocer otra forma, cómo se manejaban los centros de estudiantes, que ayudaban, los derechos, justamente. Yo cuando me acuerdo perfectamente que yo mi primer mesa, cuando me rendí literatura, yo no sabía que se podía rendir oral. Yo pensé que era escrito. Y después los centros de estudiantes me explicaron cómo eran, y ahí empecé a conocer otros derechos, empecé a conocer también que hay los centros de lengua, después también la asistencia de discapacidad, donde están los discapacitados, los chicos, digamos, que hay una oficina especial, y yo no sabía. O sea, es como aprender constantemente, no solamente para formarnos académicamente. Y bueno, y más ahora, ¿no? En comunicaciones, que era Bien. distinto. Yo la idea que tenía de comunicaciones, con los de cuando yo estaba estudiando letras teníamos una idea diferente. Nosotros éramos los típicos, estudiar para ser profesores de lengua, estudiarte todo lo que es gramática, leerse todos los textos lingüísticos, todas las literaturas, y nada más, en ese, o sea, cerrarnos ahí, no experimentar otras visiones. En cambio ahora estamos formando un pensamiento más crítico, obviamente en letras sí hay otras materias diferentes, que también te hace abrir la cabeza, ¿no? Pero en cambio, como yo veo que como que comunicaciones necesita abrir mucho más la cabeza, no centrarme solamente en ciertos autores, leer tal novela, hacer un análisis crítico y ya está. Bien. Y eso es también, retomando que lo que decía Romina, ¿no? Que juntaba estos 2 caminos. Por el lado, un aspecto un poco más personal, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con
con esto que decía, ¿no? Con reforzar el conocimiento respecto a la carrera que elegimos, y por otro lado tiene que ver con esta dimensión un poco más política de la universidad, ¿no? Y eso no es un invento nuestro, digamos, o sea, la universidad pública, ¿sí? Tiene, digamos, su rol específico, tiene a través, digamos, decretado por leyes, por eso digo, no es que nosotros lo digamos así, sino que, digamos, es algo que nos trasciende, además, y es que, digamos, los tres roles fundamentales de la universidad, por un lado está la docencia y el acto de formación que estamos mencionando, y que nos involucra a todos los claustros. Por otro lado está la investigación, ¿sí? Y por otro lado la extensión, ¿sí? Son como estas tres patas. Sin estos tres elementos fundamentales no estaríamos hablando de universidad pública, ¿no? Y esto porque yo cuando por ahí estaba pensando cómo presentar... No es solo universidad pública, Flor, ¿no? Es el proceso de formación general, digo, no solo pública. Claro, es la ley de educación superior, Ajá. digamos, tanto Sí, para no universidades tiene que ver con lo público-privado, sino como el proceso de construcción del conocimiento. Bien, buenísima ahí la aclaración, Anita. Y un poco digamos, el encuentro de hoy va en ese sentido, en esa dirección, y repensar cuál es el sentido también de la intervención o el rol o el lugar que ocupa a nivel social, digamos, la universidad, ¿no? Y en este sentido, por ahí pensaba un poco después, bueno, de este escenario nefasto del 2020 y de la pandemia y de sentir que la vida es tan efímera, y que me preguntaba yo hace un par de días, ¿cuál es el sentido también, ¿no? de transitar, cuál es el sentido de las instituciones, cuál es el sentido de la universidad, y en esa dirección hay un aporte muy valioso, digamos, en uno de los textos que tenemos ahí para leer, de Washington Uranga, que reflexiona sobre el prólogo que les venimos a traer con la cátedra, de un libro que se llama Donde hay una necesidad, nace una organización, surgimiento y transformaciones de las asociaciones populares urbanas. Este es un libro que, digamos, si bien se terminó de publicar en 2010, viene a reflexionar de ciertos procesos que han llevado las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, post-2001, post-reacomodamiento ahí de la vida social, económica y política, después de varios años de neoliberalismo, muy parecido al escenario que tenemos ahora también, después de una tremenda crisis social, política, económica. Bueno, lo que hace este prólogo, bueno, Washington nos invita a preguntarnos cuál es el sentido de la existencia de la universidad, ¿no? Y él lo que nos dice, al igual que también establece un poco ahí lo de la ley superior, lo de la ley de educación superior, es la búsqueda de la justicia y la democracia, ¿no? Y cómo conseguimos eso, digo, cómo llegamos a eso y en qué aporta la universidad, y es a través de estos procesos educativos y sociales en clave de derechos. Y esa es la invitación a la que hacemos hoy, digamos, a invitarnos a pensar cuál es nuestro lugar en ese sentido, en esa dirección, respecto a la universidad que queremos, ¿no? Una universidad de la que todos seamos parte. ¿Y en qué sentido? En estas tres patas, ¿no? En la investigación, en la docencia o en la formación. Por ahí nosotros transitamos en la universidad más del lado, digamos, formativo, ¿no? Desde esa pata. Pero también se suceden en este ámbito
un montón de experiencias de investigación y de extensión universitaria, que es lo que un poco vamos a hablar hoy, ¿sí? Cuando decimos extensión, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre qué estamos hablando cuando hablamos de este elemento principal? A mí se me viene a la cabeza algo extra, digamos, fuera, como, bueno, eso. Como algo que está afuera, algo extra, ajá, algo resuena así como que es algo aparte, ¿no? Sí, sí. Y cuando usted me habla sobre una extensión universitaria, se me viene a la cabeza como un trabajo fuera del ámbito universitario, ¿no? Una cosa fuera, aparte, digamos. Bien, bien, bien. Por ahí Andrés dice un proyecto que tal vez se trató o presentó en clases y se logra llevar a la práctica. Pregunta Andrés si por ahí viene esto de la extensión. Sí, va un poco por ahí, puede ser. Hablan de proyectos también, Flor, que lo conoce. ¿De proyectos? Ajá, proyectos de extensión, dicen. ¿A qué te referís, Sofi? Sí. ¿Podés levantar el micrófono y comentarnos un poquito? El año pasado a mí me habían comentado de un proyecto de extensión que era de ayuda escolar a chicos de escuelas primarias, creo. Y cuando ustedes hablan de extensión, a mí me resuena eso, digamos, todos los proyectos que están articulados con la universidad y que están avalados por la misma universidad y que lo hacen los mismos alumnos, pero que se desarrollan fuera del campus universitario, digamos. A eso me resuena, digamos. Sí, a ver, como para ordenar. Hay un área específica de la universidad, que es extensión universitaria, que es, digamos, la pata formal que tiene, digamos, para justificar la universidad que hace extensión, de alguna manera. Desde ahí hay convocatorias que salen todos los años, en donde uno, digamos, desde diferentes grupos estudiantiles con docentes pueden presentarse a proyectos de extensión para laburar diferentes cosas, por lo general, como decían ahí los compañeros, afuera de la universidad. Pero en realidad, este proceso de intervención, de extensión, está presente a lo largo, o debería de estar presente a lo largo de todo el trayecto formativo también. Recuerden que también quienes transitamos en la universidad no son solo estudiantes y docentes, ¿no? O sea, también hay gente que se dedica a la parte de investigación y también constituye parte de la universidad. No solamente termina y acaba la vida universitaria con la carrera, digamos, específicamente. ¿Sí? Ahí la vida continúa, hay vida después de la cursada. Entonces, a ver, y es como decía ahí Sofi, creo que decía al comienzo, decía, bueno, yo de a poco me voy enterando de cosas nuevas que tienen lugar en la universidad, ¿no? Y es así un universo infinito que aún siendo docente no terminamos nunca de conocer, y eso es lo interesante también, ¿no? De la potencialidad de generar también nuevas actividades, nuevos procesos, nuevas iniciativas. Eso es lo interesante de lo que habilita la universidad también. Y entonces decíamos que, bueno, esto de que formalmente hay un espacio específico en la universidad que funciona como un área de extensión, ¿sí? Pero en realidad, digamos, más nosotros que venimos del campo de las ciencias sociales, de una facultad de humanidades, este proceso, digamos, de extensión o de intervención nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Es que en realidad lo que dice Washington Uranga, que habría que resignificar un poco el sentido del rol de la universidad, de la extensión y de la intervención. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos,
es interpretado como que la extensión es algo, como decían ahí los compañeros, algo que está fuera, algo que está aparte, y en realidad los actores que entramos, salimos de la universidad somos los mismos muchas veces, ¿no? Tenemos historias comunes con esos sectores con los que trabajamos, son parte de nuestra familia, son parte de nuestra historia, entonces no es tan fácil de dividir como algo que está dentro o que está fuera, ¿sí? Muchas veces la extensión o la participación de la universidad con sectores que no necesariamente son del claustro universitario, están desvinculados con las necesidades y demandas populares, ¿no? Muchas veces nosotros mismos hemos participado o participamos de prácticas que tienen poco que ver con lo que demandan o lo que necesitan o lo que requieren esos sectores populares. Sí. No, preguntaba ahí si es algo extracurricular. No, no es algo extracurricular, es parte de las evaluaciones que a muchos equipos de docentes, o como digo, se contempla dentro de los concursos. De hecho, este año en particular, los organismos del Ministerio de Educación le han puesto más foco, haciendo, digo, si se tienen que certificar las carreras o actualizar, se ha puesto un foco muy fuerte sobre la articulación con la extensión. Digo, por ejemplo, hubo varias carreras que se les llamó la atención de que tienen que fortalecer sus articulaciones con la comunidad, porque es parte no solo del intercambio, sino también de los procesos de aprendizaje. Entonces, nuestra currícula, o sea, una cosa es cuando uno es estudiante y va aprobando materia, que yo ve cómo en eso se involucra o no con este tipo de proyectos, pero para quienes formamos parte como más administrativamente o queremos formar parte, son componentes que se evalúan dentro de la currícula. O sea, extensión, investigación y docencia en los mismos niveles. Nosotros tenemos que tener nuestras horas de trabajo distribuido en esos tres elementos. A veces ponemos más energía en uno y en eso conformamos equipos muy diversos. Digo, por eso hay un montón de ayudantes de adscripta, porque no solo estamos acá en esta clase o en la clase habitual y construimos un colectivo y nos vamos como complementando y aprendiendo entre nosotros, sino porque desde ahí salen un montón de proyectos diferentes, tanto de investigación como de extensión. Y me parece que tiene que ver con eso, con una concepción de comunidad y de universidad en la comunidad. De todas maneras, por ahí en otros seminarios que hicimos con colegas de América Latina, es un componente que está en todas las universidades, de una manera u otra, privadas, públicas, digo, no en todos los países, yo no sé si usted lo tiene muy claro, la accesibilidad a la educación superior gratuita y pública, como lo hay en Argentina, no es así, no existe, digo, no ocurre, y así todo en muchas de las otras universidades de, no sé, de El Salvador, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile, eso tiene nombres muy similares, y atraviesa un montón de discusiones que no son de ahora tampoco, digo, ya hace mucho tiempo Paulo Freire es un gran referente, que seguramente han escuchado hablar de él, y que ponía en discusión esto, que la extensión, la comunicación y la construcción con otros a partir de las instituciones educativas, ¿no? La legitimación de saberes, bueno, un par de cosas más. Perdón, Flor, siga. No, sí, perfecto, perfecto ahí el aporte, porque además tiene que ver con esta pregunta, si es como, un poco la pregunta, Maximiliano, sería, che, ¿tenemos que participar de estos proyectos de extensión o hacer extensión entonces, o qué? Sí, claro, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? No es una instancia obligatoria, entre comillas yo diría, para el claustro estudiantil. Para nosotros, digamos, como docentes no es una opción, o sea, lo tenemos que hacer, pero más que un requisito es una convicción también, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco por qué. Porque sí. Ahí sumando a lo que viene planteando Anita, creo que quizás para muchos y muchas chicas quizás es la primera vez que escuchan esta idea de extensión en la universidad,
creo que estaría bueno preguntarnos por qué creemos que la universidad tiene que hacer extensión o por qué hace extensión. O sea, ¿cuál es el lugar de la universidad dentro de la sociedad que tiene que hacer extensión? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿La universidad tiene que hacer extensión? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sería que la universidad haga extensión? ¿Qué piensan de eso? Nombremos a alguien al azar y que responda. No, yo estoy anotando quién participa, después ahí con las profes le paso ahí. Ay. Policía vigilante. Sí, estoy ahí con la gorra de esa. Ya sé que Sofi participó, Daniela. Bueno, ahí Fátima dice que se involucren en las problemáticas de la sociedad, que accione, no puede estar ajena, dice Agustina, la universidad, lo social, desde ahí se aprende a compartir a los demás los saberes que se obtengan. Sí, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, cada institución, cada actor social tiene un sentido, un lugar, digamos, en esto que somos, ¿sí? En esta comunidad o macro comunidad que tenemos, tiene un sentido, ¿no? O sea, no somos una máquina tampoco la universidad de sacar o de expulsión de egresados, o no deberíamos serlo, solamente para contribuir a un sistema económico, ¿no? Sino que también, más que nada, las carreras, digamos, que estamos en nuestro caso en la Facultad de Humanidades o las carreras afines a las ciencias sociales, tenemos un sentido, y ahí me adelanto un poco a lo que dice Washington Uranga, que era para el final, pero bueno, ahora ya está acá, que tiene que ver con este rol de la universidad para democratizar la producción y circulación de conocimiento. No somos solo nosotros, la universidad, los quienes producimos aisladamente conocimiento, ¿sí? Sino que eso se da en la retroalimentación con los actores con los que nos vinculamos, y todas las ciencias son así, digamos, ¿sí? Nadie puede construir conocimiento científico sentado desde su casa sin ningún tipo de interacción social, ¿sí? Ni siquiera la matemática, ni las ciencias exactas, ni la facultad de ciencias de la salud está totalmente aislada de su entorno, ¿sí? Actuamos y somos parte de las diferentes comunidades de las que formamos parte. Por algo, digamos, el lema de nuestra universidad, que es muy hermoso, dice: mi sabiduría viene de esta tierra, tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer, como decía Ana, y poner en valor los saberes de la comunidad. Y es hacia ese lugar donde tenemos que ir, que se contrapone con otras visiones de lo que sería la extensión o la intervención de la universidad, que decíamos está totalmente desvinculado de las necesidades y demandas populares, que desde otro lugar también se pensaría, o antiguamente, pero digo que hoy también convivimos con esos pensamientos, que pensamos que la universidad tiene que transferir o llevar conocimiento hacia otros lugares, hacia el afuera, hacia eso que sería extramuros, digamos, ¿sí? En donde ese otro sería un beneficiario carente de conocimiento válido, de conocimiento científico y social, y que yo voy y le pongo el nombre a eso que le está sucediendo, ¿sí? La invitación es a resignificar ese sentido de la universidad, nuestro propio sentido también, como habitantes de este mundillo, ¿no?, que es la universidad, y poder generar un diálogo más productivo, una práctica que se reflexione con los actores que nos involucramos, un intercambio, una interlocución. Ese sería como nuestro aporte también como comunicadores dentro de lo que es la participación de la universidad con la sociedad, ¿no?
Por ahí, Flor, está en relación a lo que vos estás planteando y lo que le están poniendo Paola y habían puesto Daniela, ¿por qué le llamamos claustro a lo que seríamos como el conjunto de estudiantes y docentes de la facultad o de la carrera? Creo que también viene en relación con esto, con cuáles fueron los inicios de la universidad, ¿no? La universidad, cuando nace, así como muchas de las instancias de la educación, nace fuertemente ligada a la iglesia, digamos, ligada a los sectores como más lineales de alguna u otra manera para pensar la creación del conocimiento. Y al día de hoy seguimos un poco trabajando eso, ¿no? Quizás hoy no estamos en las aulas, pero por ejemplo, si estuviésemos en las aulas, ustedes verán que donde se dan las clases pareciera un altar y los estudiantes están sentados. Creo que desde ahí también está como reflexionar el lugar de la universidad, pero también reflexionar si la universidad de qué manera estuvo contribuyendo con esto que decía Flor. El lema de la universidad es mi sabiduría viene de esta tierra. Pero hace unos años se cuestionaba mucho a la universidad sobre el acompañamiento que iba a dar o no a la minería alumbrera, creo que era, ¿no? Era como que se cuestionaba, digamos, si de una u otra manera la universidad contribuía al bien de la comunidad o le estaba perjudicando en función de ese conocimiento académico. Porque esa minería lo que iba a hacer de una u otra manera era destruir el ambiente, y aunque daba trabajo, pero destruía el ambiente. Y hoy ustedes verán cómo estamos también a nivel social con todas estas cuestiones que están pasando, ¿no? Entonces yo creo que parte también esta mirada que nos propone Uranga, que nos viene planteando Flor, Ana, de mirar a la universidad y a su creación del conocimiento, si realmente se vincula con las realidades y necesidades de la comunidad, o termina siendo un agente externo que solo piensa en que el conocimiento lo tiene, el conocimiento legítimo lo tiene la universidad, o si realmente importan los saberes que se trabajan desde la sociedad, ¿no? Me parece que está bueno que podamos aprender de eso y animarnos a conocer más de la universidad. Yo creo que ese es un grande desafío, participar más de la universidad. Yo creo que yo aprendí más de la universidad cuando empecé a escribirme a cátedras, cuando empecé a escribirme a proyectos de extensión, por la que uno la conoce más y sabe cómo se maneja. Si no, se nos complica mucho entender estas dinámicas y entender de qué manera participar o no por ahí. Sí, me parece que es interesante esto en términos políticos, digo, cuando nos preguntamos por qué tiene que darse esta vinculación o de qué manera se da, no es que, digo, no sé si muchos saben o no, pero hace un par de semanas, ante una serie de hashtag y no sé qué, no sé cuánto, salió el tema del adoctrinamiento como proceso, en el proceso educativo, qué sé yo. Me reí bastante, no así otras que lo miraron con preocupación, de ser acusada de adoctrinadora, hija de montoneros, cosa que no soy. Mis padres no han sido montoneros, pero sí tengo familiares desaparecidos, pero no mis viejos eran solo maestros rurales, de la escuela de Freire, de acá a la China, por ende podrían haber sido desaparecidos en los 70 sin ningún problema, y tuvieron muchos amigos y compañeros que lo fueron, de hecho. Y eso, bueno, se hicieron una serie de acusaciones sobre el adoctrinamiento, ¿no? Y la pregunta es, cuando nosotros no tomamos posiciones sobre la realidad, sobre con qué actores sociales, nadie la toma, no hay nadie que lo esté haciendo. ¿Realmente creemos eso? Digo, cuando la universidad en los 90 pasó a tener una mirada mucho más neoliberal y cerraba convenio y pedía auspicios de Telecom, ¿no? O sea, son muy chicos y no saben, ya creo que ni saben qué es Telecom, porque Telecom durante los 90 se enriqueció, pero no nos garantizó el teléfono a todos y todas, como se supone que el mercado nos lo iba a garantizar, porque el Estado no podía. Hay los modelos de universidad, los modelos de conocimiento, los modelos de articulación en la comunidad, hablan de posiciones políticas siempre, posiciones más cercanas al mercado, posiciones más conectadas con la comunidad. Digo, cuando pensamos en universidades restrictivas, en universidades con cupo, en la meritocracia como modelo de construcción de las sociedades que queremos, sabiendo que son ciudadanías tremendamente desiguales, en donde la meritocracia es una fantasía casi alucinante, porque sabemos perfectamente, la pandemia lo dejó más que claro, quienes tienen conexión a internet y van a colegios privados,
sin saber, yo no tengo claro cuáles hayan sido los perjuicios y beneficios, pero la desigualdad para la conectividad de escuelas públicas y privadas ha sido abrumadora. Insisto, no quiero decir que haya sido mejor el modelo de saturación y explotación de los docentes privados y las estudiantes privados, digo, niños y sus familias, con una cantidad de horas de videollamadas, capaz que hasta más sobrecargada que la de ustedes que están en la universidad. Pero hablando de eso, o de escuelas en donde jamás han podido conectarse con los chicos y chicas que van a la escuela porque no tienen cómo, porque no hay WhatsApp, porque no hay internet, porque no hay cómo llegar, y se hizo lo que se pudo, con lo que se pudo en este contexto. Entonces, cuando hablamos de adoctrinamiento, ¿de qué hablamos? Cuando blanqueamos desde qué lugar nos enunciamos, cuáles son nuestras intencionalidades, cuando creemos que cada quien puede expresar su voz, su construcción. Digo, construir colectivamente es súper complejo, no es fácil, no es hacer una fiesta ya es complejo. Bueno, construir acuerdos y desacuerdos y convivir en eso es muchísimo más complejo que más o menos organizar una fiesta y terminarla todo en condiciones dignas, digamos, ¿no? Y alegres. O sea, en una fiesta hay gente que baila más, gente que baila menos, gente que se pone con todo lo que se va a tomar, gente que nunca lava los platos, gente que sale a los besos, otra que no, que sale con el corazón roto, digo, y esa diversidad se expresa también en las organizaciones. Hay mucha desigualdad en las cargas, en las responsabilidades, en las miradas, y lo sabemos no solo en tanto y en cuanto vivimos en una sociedad machista, y capitalista, y colonialista, digo, y que se ha encargado durante toda la historia de la humanidad de generar desigualdades. La universidad y el rol del conocimiento en eso no juega otro rol, juega el mismo rol, y va a depender mucho de cómo querramos hacerlo jugar, y cómo nos metamos en la cancha a construir esos equipos, para ver cuál es el resultado de eso. Me parece que eso no es menor, digo, cuando estamos hablando del derecho a la educación y la construcción en una comunidad, y el rol de la articulación de comunidad y universidades, estamos hablando de sectores populares que pueden estudiar y que piensan que ese conocimiento es diverso, múltiple y colectivo. Digo, la propiedad privada del conocimiento es parte del modelo que hemos aprendido en un montón de sectores, también en las ciencias sociales. Digo, el modo en que, ¿me aguarda un segundito? El modo en que no sé, digo, se certifica, o las becas, quiénes pueden ser o quiénes no pueden ser investigadores y qué manera lo son. Digo, me parece que hay un montón de cosas. Nosotros desde nuestra cátedra hemos fomentado siempre la extensión, y tenemos una cantidad de proyectos de extensión descomunales, pero también sabemos que a la hora de ir a disputar un concurso, eso, salvo en materias como esta, que además tenemos prácticamente un cargo y medio, eso no, o sea, nada, con un doctorado y un montón de certificaciones intergalácticas, digo, va a depender mucho de quien juzgue eso. Entonces, me parece que eso es lo que nos vienen a proponer estos tres autores en este nodo, tiene que ver con qué modelo de universidad estamos pensando, ¿no? Y cómo en eso nos relacionamos. Tal cual, eso pensaba yo. ¿Cuál es la discusión de fondo de todo esto, no? ¿O queremos una universidad democrática, una universidad que piense en las diversidades, en los escenarios diferentes que tenemos, por ejemplo, en este contexto de pandemia, y que mal, yo creo que a pesar de todo está garantizando derechos, ¿no? Porque fácilmente se podría tomar otra decisión, como la de otros tipos de instituciones, como las privadas que menciona Romina, garantizando, entre comillas, horarios y clases por Zoom, pero digo, ¿para quiénes estamos garantizando? ¿A quién le sirve esa modalidad? ¿Hacia cuántos estamos llegando con ese criterio, ¿no? De efectividad, pero que en realidad en
el impacto y en la vida real tiene poco alcance, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la discusión de fondo, que por eso decía que nos trasciende, que no tiene que ver con que, de qué espacio o lugar político cada uno ocupe, sino que es una discusión viejísima, digamos, o sea, viejísima política, y ahí tenemos que decir a dónde nos paramos. Y esto que decía Ana también, y que dice Washington, que es, ante qué otro modelo de universidad y de extensión nos paramos, ¿no? Una universidad que tenga el conocimiento mercantilizado a favor de los negocios y de las corporaciones, o de una universidad que facilite la construcción de derechos para todos y todes y todas, ¿no? Y a eso, digamos, apuntan, como decía Ana, los autores, ¿no es cierto? Que no sea el conocimiento y la ciencia un negocio, y que no se lo privatice, sino que la invitación es a defender una universidad como un espacio público, ¿no? Y el derecho también a la educación. Para eso un poco también estamos formándonos, para eso existe esta materia que se llama comunicación popular y alternativa, o comunitaria institucional en este caso, para que produzcamos conocimiento, recuperando esos saberes de los sectores populares, co-construyéndolos y haciéndolos circular, ¿no? Resulta muy difícil también sentarse a escribir y sistematizar esos procesos que se dan en el ámbito de la extensión, como plantea ahí Lois, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad también poder sistematizarlo y que eso pueda tener trascendencia más allá de la misma experiencia en sí misma, ¿no? Ahí reside un poco la transversalidad y el enriquecimiento de lo que es la intervención o la extensión. Son conceptos que, como decía, claustro, extensión, hay que revisar. Estamos entrampados todos en esos conceptos, pero la invitación es a transformarlo. Por ahí Washington Uranga nos invita a decir cómo cambiamos estas formas de nombrar el mundo, en el caso de la intervención o de la extensión, y retoma un concepto de Eliana Davas, que dice, bueno, dejemos ya de mencionar esto como intervención o como extensión, como un concepto tradicionalmente científico y social, que sucede en el escenario de prácticas, y empecemos a mencionarlo como estrategias para fortalecer la trama social. Digo, si uno ya de entrada tiene que parte de una de las 3 patas de la universidad de generar estrategias para fortalecer la trama social, es otro el punto de partida también. A ver, ahí estaba tratando de retomar un poco los aportes. Es tal cual, digamos, lo que dice Anita ahí en su intervención, ¿no? De esto de cuál es el lugar también de los comunicadores, con esta búsqueda de romper también con esta visión elitista de los profesionales y de esta careta más acartonada que muchas veces tenemos, no solo como profesionales, sino también cómo nos paramos como estudiantes cuando vamos a laburar con una organización, ¿no? O con una organización, o con cualquier otro actor que no sea la universidad, y que olvidamos, ¿no? Que somos también, ¿no? Digo, porque eso, nosotros no somos un sujeto aislado, ni los estudiantes, ni los docentes de las comunidades en las que habitamos. Digo, ¿no? Yo vengo a la universidad, soy docente, y sigo siendo hincha de Central Norte, sigo siendo madre de un adolescente, sigo siendo feminista, sigo siendo hija, sigo siendo familia, sigo siendo, no es que nos sacamos todas esas camisas cuando entramos a la universidad y salimos en representación también de la universidad, sino que somos todo eso, y es un poco reconocer y poner en valor esos otros saberes que también son parte nuestro, que también pueden ser saberes científicos, también pueden ser parte de la construcción
de una mirada más sistematizada y científica, y no solamente que lo que leemos acá es el conocimiento válido, digo, ¿sí? Sí, me parece que eso tiene que ver también con un momento de la construcción de el ingeniero, mi hijo el doctor, mi hija la licenciada, mi hija la doctora, que tengo que ver también con, bueno, con las aspiraciones de las posibilidades que se abren o se abrían. Yo creo que eso se ha ido desdibujando bastante. Esa construcción idílica de lo que podía, la ascendencia social que se daba a partir de estar en la universidad. Tengamos en cuenta que hay un montón de universidades que aparecieron muchos años después, muchos de nosotros somos hijos de laburantes que no pasaron por la universidad y que nosotros decidimos que sí, digo, lo empezamos a pensar como un derecho y no como un privilegio, pero esta construcción, digo, maradoniana, de salvarse, bueno, algunos muy pocos y mágicamente como el Diego con el fútbol, pero otros con la universidad, y en eso se construyeron universidades populares de trabajadores, hubo universidad obrera, hubo una construcción muy fuerte de esa accesibilidad a la educación desde los sectores populares, que en algunos casos se da, y en otros casos siguen siendo sectores más de clase media, con otras posibilidades. Dentro, para mí, ¿no? Dentro de las universidades de los márgenes del país, se sigue estando habitada por muchos sectores populares, y es fundamental reconocernos desde ahí también para esa brecha que se arma sobre esa idealización de qué es la universidad, o qué debería ser, o qué significa un título, se reubique, se relocalice, se resignifique. Digo, me parece que en una comunidad cada quien tiene saberes específicos, nadie viene sin saberes, nadie, todos hemos aprendido algo, todas también, y en eso se da una complementariedad, me parece que eso también es como muy importante, ¿no? Digo, si uno puede facilitar alguna herramienta de comunicación, no puede construir una casa, o no puede generar los alimentos, creo que lo venimos diciendo, ¿no? La sociedad es complementariedad en los distintos roles y funciones que venimos ocupando, y que está bueno. Yo cuando era estudiante, estudié en Córdoba porque no estaba en Salta la carrera, y me acuerdo de haber estado trabajando en la cámara maderera, ir viendo a todos los aserraderos, tenía que hacerle una encuesta de datos, no sé qué, quedaban toda la loma del Quinoto, era un clavo haciendo 200.000 grados de calor, me la pasaba en el bondi, que el sistema de bondi de Córdoba es el peor del todo el sistema solar, y cuando llegué a uno de los aserraderos, el hombre me dijo, el problema que tenemos acá es que todo el mundo quiere ser ingeniero, y ya nadie quiere ser tornero. Capaz que cobrás lo mismo, ganás lo mismo, y es un oficio que se aprende. Pero bueno, no te da el glamour de ser ingeniero, ¿no? Y es un esquema de valores que tenemos que poner en discusión también, digo, cuando hablamos incluso con los saberes aprendidos y que reconectamos con nuestros abuelos, abuelas, con las comunidades, con nuestros padres, madres o hermanos que se dedican a hacer otras cosas. Me parece que eso también es parte de esta lógica de qué ideal de sociedad, qué ideal de conocimiento, qué ideal de justicia vamos construyendo. Quisiera escucharlos un poquito, escucharlas, si ustedes han podido leer los textos, o no han leído nada, y con cuál los podrían cruzar. Porfis. Último, mientras toman coraje para hablar. El adoctrinamiento también supone que quien está, digo, hay alguien que tiene mucha personalidad y enuncia y dictamina, ¿no? En ese caso éramos un montón de profesores, pero empezaba el hilo de tweet con mi nombre, porque yo me presentaba como feminista, kirchnerista, o no sé, latinoamericanista, si quieren. Él decía que era peronista, pero yo siempre he querido y discutido muchas cosas con el peronismo. Y digo, me parece que tener una identidad y poder blanquearlas, decir quiénes somos, y que ustedes puedan leer en esa clave desde dónde lo
lo enunciamos, no es estar buscando afiliaciones, digo, después quien se quiera sumar ahí, que se sume, pero pensar en el adoctrinamiento es pensar que la persona que recibe eso no tiene capacidad de decisión, tiene menos valor intelectual y emocional y ciudadano de poder enunciarse en esa conversación, lo cual hace que sea totalmente peyorativo. O sea, termina siendo más agresivo con quien este pibe define que es el adoctrinado, que se supone que nada, no tiene personalidad, no tiene pasión, no tiene emoción, no tiene enojo, o no tiene posición, solo es sujeto de vaca que va al matadero. Es mucho más agresiva esa mirada que la de quien dice, che, loco, yo hablo desde acá. Y esa me parece que es una mirada que también hay que construir muchísimo. Sí, Anita, porque además también lo de una cosita, el adoctrinamiento también implica cancelación, ¿no? Cancelar al otro, a la otra y sus opiniones, y lo que me parece que menos sucede, o sea, se da en este espacio, en esta cátedra, es eso, ¿no? Que uno se anime a tomar la palabra, o que dispute ciertos sentidos de parte de los estudiantes, de parte de los docentes, les adscriptes, en este caso este año las adscriptas. Digo, todos acá pueden levantar su voz y hablar y expresarse, entonces adoctrinamiento y cancelación me parece que es lo que menos tiene lugar. Sí, Ailín. No sé, Anita ahí. Si ustedes, o sea, prácticamente lo que estamos haciendo es darle, habilitarles el micrófono literalmente ahora, para que puedan expresar lo que están pensando en este momento acerca del adoctrinamiento y ponerlo en relación a las lecturas que estamos dando de la cátedra, ¿no? Porque siempre estamos pensando en construir comunicación con Leotre a partir de una mirada más comunitaria, de saber que el saber circula y así poder construir otro horizonte. Entonces, cuando les pedimos participación, no es solamente por una nota, o recién jodíamos con la CIN que vamos a anotar y ponerle un puntito más y participan, sino también es para que romper o desconstruir esta cuestión de la unisonoridad que tenemos, que tienen Anita o Flor o el Moncho o nosotras las adscriptas para con ustedes, sino que ustedes también pueden preguntarse, no importa si está erróneo, o sea, por eso justamente no hay pensamiento erróneo, eso es lo que quiero llegar, no hay pensamiento erróneo, no hay saber que es erróneo, sino que podemos discutirlo. Sí, seguramente hay algunos que están más legitimados que otros, pero que sepan que su participación vale y cuenta muchísimo. Sí, me parece que también tiene que ver con experimentar lo que va pasando. Perdón, Cintia, y una anécdota muy cortita, no sé si esto debería ser grabado, pero fue una buena anécdota. Me parece que la discusión es eso, es poder intercambiar posiciones, atreverse, también, ¿no? Un poco de coraje, en la vida no está nada mal, vamos, que se puede, y que además no se pierde nada. ¿Qué se pierde? Me parece que, está bien, no hay valores, como decía Ailín, ¿cómo dijiste? Saberes erróneos, conocimientos erróneos. Me parece que sí hay perspectiva y tenemos un problema. Yo quedé súper acongojada con la muerte de Diego y la discusión feminista ahí, y no, estoy segura que no es el momento ni el lugar indicado para meterlo, pero no importa, porque llevo un montón de días llorando y estoy muy angustiada al respecto. Y me preguntaba un poco entre esto de la sensación de que se nos están muriendo como esos ídolos que ponían en cuestionamiento, que generan movimiento, que hacen que las cosas pasen, y estamos construyendo un montón de influencers que, que va a cambiar la app, se va a vencer y se nos van a ir los influencers, ¿no? Y las influencers. Entonces, me re preocupa el modelo de sociedad que estamos construyendo, y también me preocupa muchísimo el nivel de tiranía sobre
sobre los sentimientos que ahí se expresan, ¿no? Digo, ¿qué tipo de humanidad estamos construyendo, donde todos opinamos todo el tiempo, el silencio no es una opción, todos queremos tener algo que decir? ¿Realmente tenemos todos algo que decir? ¿Siempre? Es una pregunta, digo, si no te pasa nada con algo, ¿hay que opinar igual? Esa inercia de la acción y reacción permanente, que claro, ustedes siendo más chicos, más todavía se han criado en eso, y que implica un proceso de aprendizaje, de habitar en comunidad en esos espacios virtuales, por ejemplo, es súper complejo también, ¿no? ¿Realmente tenemos que opinar de todo el tiempo? ¿Podemos ver de aprender, de escuchar, de complementar, de decir, che, no sé, a ver cómo, déjame que lo vaya armando, lo puedo ir armando? También me parece que va un poco en el contrasentido de lo que decía Ailín, pero a su vez va en el mismo río, ¿no? Digo, poniendo como las preguntas a contrapelo, un poco me pasaba todo eso. Hace un tiempo digo, más allá de que si el pibe bien, mal, no importa, era su opinión. Yo en otro momento de mi vida me hubiese sulfurado porque era una cabrona, ahora soy vieja, ya no me importa nada de esta altura de la vida. Nada, bueno, casi nada. Respetar la pena me parece súper importante. Y hace unos años en un examen final, cuando podíamos estar en el aula y qué sé yo, me tocó estar detrás de una alumna que no sabía que yo estaba ahí. Yo era muy pibita, sigo aparentando ser mucho más joven de lo que soy, pero ahí aparentaba mucho más, y la piba en una ronda estaba a las puteadas contra mí porque no le había puesto promocional y sí regular. Y era la primera vez que yo ponía nota, Moncho estaba de licencia por una beca, y yo tenía un cagazo bárbaro de equivocarme porque no sabía cómo evaluar tampoco, porque era un aprendizaje súper complejo, y en clase todo el tiempo decía, che, si ustedes ven que hay algo que está mal, me lo dicen, lo podemos revisar, y que yo. Bueno, no lo hicieron, claramente, y la piba previa a la mesa de examen dijo una cantidad de barbaridades que vieja chota era lo mínimo. El resto fue como en una escala, todos los compañeros estaban mirándome, porque ella estaba de espalda a mí, pero yo estaba ahí como mirando, me entré a poner nerviosa, buscaba el teléfono, llamaba, porque yo no quería escuchar más lo que me estaba diciendo Romina, que terminamos matándonos de risa, porque, digo, también pasa eso, digo, cuando uno se expone desde la honestidad, no es para ser maquiavélica, es porque es lo que hay, digamos, ¿no? Y en eso somos personas con afectos, con pasiones, con dolores, con ciclos menstruales, con un montón de cosas. Bueno, la piba después no sabía dónde meterse, la pasó recontra mal. Dije, no te pasa nada, solo que me hubiese venido a decir, porque probablemente sí te correspondía ser promocional, y yo por la lista de cosas no lo vi, y digo, pero no trates así, anda, sentate y habla, porque siempre es más fácil salir a escupir toda la bronca que tenemos a espalda, que sentarse frente a los ojos de alguien y decir, che, ¿lo vemos? ¿Qué onda? Aceptando que esa qué onda puede ser que también yo esté equivocada. Ojo al piojo. Habilitar esa opción es también decir, o sea, la construcción colectiva, desde una universidad, a una carrera, a un campo, a proyectos de extensión, es habilitar que el otro interactúe, no solo reciba. Y en eso, también que yo tenga que perder un montón de cosas, tenga que negociar. Me parece que en eso, preguntaba Cintia, el rol de los comunicadores, las comunicadoras, para mí es clave en la comunicación, en todos los vínculos humanos. Somos comunidades comunicativas en sociedades tremendamente mediatizadas, cada vez más, nos cuestan un montón de preguntas que no nos venimos haciendo. Vuelvo sobre esto, esta necesidad de todo comentar. ¿Sí? ¿De verdad? O sea, ¿hay que comentar todo? Si a vos no te pasa nada con que se murió alguien, ¿es necesario decir, a mí no me pasa nada, era un pecho frío, no sé qué? O sea, ¿en serio? El silencio es un elemento constitutivo de la comunicación y los vínculos. Bueno, esperemos, a veces está bueno tener claro algunas cosas, hay que darse ese tiempo. Todo proceso de aprendizaje implica ciertos pasos. Nos equivocamos un montón de veces y en algún momento decimos, che, más o menos así sale. O sea, ¿quién no lo hizo tratando de meter un tornillo con un taladro?
Probamos un montón de veces, hicimos 50 agujeros, le metimos fósforo, le metimos papelito, le metimos yeso, lo que sé yo, y bueno, capaz que en algún momento de tu vida el taladro lo manejás mejor. Hay otra gente que no, que siempre va a pedir que alguien venga a taladrarle. Bueno, son modos de gestión, ¿sí? Me parece que va un poco por ahí, y por ahí también va el texto de Marita. Vamos a hacer, no sé, Cintia quería hablar y yo me metí como una topadora insoportable que soy, con Romina, que terminamos muy, muy amorosamente, fue promocional, volvió a cruzar al año siguiente, nos reímos mucho, para mí fue un gran aprendizaje también de algunas cosas, que no todo lo que se dice siempre se escucha así, y eso me parece que también es parte del aprendizaje que cuando somos estudiantes lo tenemos que tomar. Si tenemos la posibilidad de denunciar nuestra voz, ocupémosla, y no solo pongamos. Ese pibe participó de todas las cosas que nosotros hicimos. Nunca, jamás discutió nada en clase. Nada. Entonces, pero sí después nos juzgó públicamente. Digo, nada, puede venir y lo discutimos cuando quiera. A mí a esta altura me da lo mismo. Resentida no soy muy memoriosa, pero ese es un problemita genético que tengo. Hace de Ana, me sentía, no soy memoriosa. No, yo no, que se animen a hablar, la parte, yo creo que la formación también tiene que ver con eso, animarse a hablar. Cuando uno se anima a decir algo en una clase, se anima a decirle nota, y se anima a decirle nota, y ya está, el miedo va pasando, solamente eso. Así que bueno, estamos 1:30, profes, no sé qué dicen. Andrés, sí. María, Sí. Paola, Sofía, Daniela. A ver, ¿qué tienen para decirnos al respecto? Pueden putear si quieren, estamos grabando, nada será usado en su contra. No, yo con respecto a lo que decía, no refiriéndome a esta cátedra, sino a que existe en la carrera, ¿no? De el miedo ese de los mismos estudiantes, de los mismos compañeros de expresarse por las reacciones a veces que tienen los docentes o los adscriptos con su pensamiento, ¿no? La cátedra puede dar una posición porque claramente la libertad de cátedra está, ¿no? Pero vos opinas otra cosa y a veces te agarran de punto, y eso lo notan los mismos compañeros, entonces es como que hay veces que ya como que les da miedo, digamos, decir algo o opinar distinto por eso, digamos, por el temor a ser reprobado o que se les haga el doble difícil la cursada, ¿no? Ahí Daniela, como estudiante también que ha transitado esta misma carrera, por ahí es muchas veces más, hay que preguntarse qué es lo que efectivamente se da y el miedo, ¿no? Porque muchas veces el temor, y de dónde viene ese temor también es típico de, digamos, de la educación, de como sistema hablo, ¿no? El temor instituido, en donde justamente, como decíamos y dice Washington, y justo los textos que estamos viendo ahora, viene desde un posicionamiento de superioridad desde quienes nos enseñan o desde quienes se supone tienen que venir a compartir el conocimiento. Por eso digo que hay que revisar por ahí un poco en esta instancia que estamos ahora en esta carrera, si efectivamente es un miedo que se traduce en los hechos concretos o termina siendo un temor, digamos, que muchas veces nos trasciende eso, ¿no? Digo, por ahí tendemos mucho a generalizar, y lo hacemos también con los docentes, digo, y con las instituciones. Nosotros también tenemos, como decíamos al comienzo, ¿no? Hay una vida que va mucho más allá de este acto de docencia, de diálogo que tenemos educativo en este momento, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es eso, que tendemos por ahí a generalizar, y como docentes también nos pasa, o a etiquetar también a los estudiantes,
pero digo, yo creo que es más el temor que lo que efectivamente se da en los hechos, ¿no? En la aprobación, por lo menos en nuestra carrera lo veo así, digamos, ¿no? Así en otras que por ahí es verdad que si hay carreras y docentes que te toman de punto y no te aprueban, y rendís por sexta vez, y rendís por quinta vez, digo, eso es lo que se da en los hechos concretos, que más que lo que se da en nuestra carrera, yo creo que tenemos esa apertura. Y lo de la libertad de cátedra tampoco es plenamente que depende de nosotros como docentes, digo, o sea, nosotros, por ejemplo, formamos parte de la red de cátedras interuniversitarias de comunicación popular y alternativa y comunitaria, que no es que el contenido que le facilitamos es porque se me ocurrió a mí, o porque se le ocurrió a Ana, o se le ocurrió a Moncho, sino que hay, digamos, una línea, digamos, en todo el país, que más o menos es parecida en las universidades públicas, digamos, ¿no? Entonces, no es que al docente se le ocurre que vaya ese texto, que se baje línea en ese sentido, sino que es, digo, una forma de expresión del paradigma de lo que se pretende se facilite como comunicación popular y alternativa en todo el país, digo, ¿sí? Entonces, eso. Bien. Y eso tiene mucho que ver, digo, esto que estamos, de lo que abrimos el debate ahora, ¿no? De la dimensión política de la comunicación, del lugar político, de las universidades, y la función, digamos, que tiene en nuestra sociedad, y desde qué lugar cada uno, digamos, como docente, como estudiante, nos paramos ante eso, tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, y el rol de la universidad, y el rol de la ciencia también, en no colocar a esos otros sujetos como objetos, que es lo que decía Lois también, ¿no? Que nos invita a pensar en este marco de investigación y acción, a pensarnos como una relación de sujeto-sujeto, cuando vamos a ponernos ahí en relación con otros sectores que no son los de la universidad, a pensar que esta construcción teórica se constituye de un ida y vuelta entre teoría y práctica, que necesitamos para poder investigar la participación popular, pero también enunciarnos desde un lugar de un compromiso político e ideológico, y eso es totalmente inevitable, digamos, más allá de lo que uno decida pensar, ese posicionamiento está básicamente porque somos una carrera de las ciencias sociales, porque somos parte de una universidad pública, y la invitación un poco hoy, y a partir de los textos, es a pensarnos en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Desde qué lugar? Y sea cual fuere el lugar que elijamos pararnos, que seamos conscientes que estamos en ese marco, ¿no? En ese marco de relaciones, y en ese marco de compromiso también de la universidad, y que no solo estamos acá para empezar y terminar una carrera, sino que también estamos para otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el rol de la comunicación para usted, o de los comunicadores? Escucho. Estoy escuchando, pero no escucho nada. Creo que hay gente, pero que no charlan. Vamos, si se van a ir nos avisan a todos. ¿Cómo es la pregunta? Pucha, Daniel no soy la única que está opinando. ¿Cuál es el rol de la comunicación en todo esto? Digo, o si quieren, ¿por qué están acá? En esta discusión, en esta carrera, ¿hacia dónde vamos? ¿Tiro nombres? Sí, eso te iba a decir, Vamos. es divertido. Es re divertido. Ahí, Además, no sé si me igual voy a escucha. ser mala. Ahí está. Sí, Andrés. Antes que mande al muere alguno. Salto por mis compañeros. Sí. Espíritu Bueno, como maradoniano, ¿eh? No, por favor, no. Tan así no.
mis respetos, pero hasta ahí nomás. Bueno, no sé si se me sigue escuchando, es que no la escucho a la profe, que me diga que sí. Así que paso a seguir hablando. Creo que como comunicadores, creo que el rol es como más, como que crear, o no sé si un puente, o saber dónde hacer llegar como lo que las otras personas piensan, creo, o lo que deberían saber. O sea, no es como lo que hacen ya algunas cadenas, qué sé yo, de que como que te dicen lo que tenés que saber y no, digamos, todo lo que vos tendrías que saber. No sé si me estoy explicando bien. Y como que el rol, y yo creo que la mayoría de los que están acá tal vez tienen esa esperanza de decir, bueno, yo quiero cambiar esto, quiero que se digan las cosas como son, qué sé yo, sin miedo a que te nismen por ahí, qué sé yo, tener una buena, llegar a dar una buena comunicación en sentido de poder dar buena información y no ser tan como vendido por tal lado, aunque de todas formas cuando vayas a trabajar en algún lado, qué sé yo, si seguís el rol de periodista y esas cosas, va a haber una bajada de línea que habrá que respetar y demás, pero intentar ser lo más claros posibles, creo yo. No ensuciar tanto la noticia o transgiversar, digamos, como, no sé si se me entendió. Sí, se entendió, Andrés, se reentendió. Me parece que es eso, ¿no? Romper el mito de la objetividad, pero mantener el estandarte de la ética, ¿no? Lo que Claro. corresponde hacer. Me parece que, o por lo menos yo entiendo esa síntesis de lo que vos decís. Sí, 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 yo cuando decía que la mayoría estamos acá, iba generalizando, porque sé que hay muchos y muchos que los que están acá que se quieren dedicar como, no sé, al periodismo deportivo o algo así, y no les daba como para irse a la Católica a hacer eso, y se vinieron acá y después se van a especializar a otro ámbito de deporte, porque por lo menos en el año pasado la gran mayoría pensaba eso. Era como que yo quiero hacer periodismo deportivo o algo así. Todos quisimos hacer periodismo deportivo en algún momento. Yo Sí, entré por eso también. creo que hay Nunca, muchos. jamás en mi vida cubrí un partido de nada, pero nada. Pero sí me puse a jugar al fútbol en la facultad. Bueno, algo. Sí, creo que todos jugamos al fútbol en la facultad también. Y Andrés, como vos le digo, sabés sí. que es muy curioso la cantidad de periodistas que se pusieron a estudiar licenciatura en comunicación, porque vieron que los procesos que están pasando todo el tiempo necesitan un estudio, una mirada y como transversal, más allá del periodismo, más allá de saber redactar una nota, más allá de saber cómo hacer un spot radial. Es increíble la cantidad de periodistas que se pusieron la meta en estudiar comunicación, que es, digo, es como, no sé si la palabra sería complementario, pero sí podés como buscar distintas ciencias que hacen a complejizar tu mirada de los hechos que vas a relatar mañana en la radio. Eso sí me llamó la atención últimamente. Sí, eso es Parece que verdad. tiene que ver con la diferencia entre copiar y pegar una gacetilla y construir la mirada sobre los hechos sociales y periodísticos que acontecen. Digo, para eso aprendemos. Hablar podemos hablar todos, todes, todas, pero construir qué hay para contar y cómo contarlo mejor, me parece que eso es parte como de un arte también, ¿no? De un arte de aprendizaje. Quisiera invitar a Sofía Ahumada a que nos dé su opinión al respecto. Y después a Sebastián Rodríguez. O antes. No sé, ¿qué está el problema? Bueno, entonces, Simón. Porque a Sofía no le funciona el micrófono, pero participa en el chat. Sebastián, no Simón. Sebastián. Te escuchamos. Ajá. Hola, hola. Aquí llamando a Sebastián. Hola, profe. Maximiliano, ahí está, bien, ¡vamos! ¿Cuál es la consulta exacta? Es la clase, lo que estamos charlando en clase. Contanos por qué estás acá. En la carrera me interesaba, En la carrera. En Ciencia de la Comunicación, a mí me interesaba también el ámbito de estudiar periodismo deportivo y no veía la posibilidad de entrar a la Católica. Ajá. Y ¿Y después qué me tiene puse que a ver ver, eso hoy con esto, con lo que estamos discutiendo? Contanos un poquito.
sobre las posibilidades, el trabajo del comunicador. Todo, lo que venimos charlando desde hace 1 hora y 46, la universidad, la intervención, la articulación con la comunidad, el rol político y el rol de los comunicadores, y qué pensás vos hacer ahí. Y a mí lo que fui aprendiendo con los 2 años que llevo es eso de dar la posibilidad a aquellos sectores que están invisibilizados, o dar a conocer más allá de lo normal. Siempre me gusta trabajar así con gente, por ejemplo, los artistas. Eso me gustó, darle la posibilidad en algunos trabajos que tuve de dar a conocer. Tengo unos amigos, hice amigos acá en Salta, pues yo soy de Jujuy, de Ledesma. Hice amigos que cantan, que rapean, y me gusta en algún futuro dar la posibilidad de, no sé, tener un programa y ayudarlos a crecer mutuamente. Eso siempre lo veo y lo trabajo en el compañerismo con mi compañero. Por ahí, en relación a lo que decía Sebastián, también el rol del comunicador o el lugar de la universidad también tiene que ver con, no lo que solo nosotros posibilitamos o habilitamos, sino que, o sea, es un ida y vuelta, digamos, ¿no? O sea, qué experiencias nuevas nos traen también a nosotros, ¿no? En relación al Claro. mundo, por ejemplo, A del mí, en arte, general, de la venir a la música. universidad me trajo muchas nuevas experiencias. O sea, tuve que cambiarme de provincia, a adaptarme a vivir solo o con mi hermano, cocinar, todo, ¿no? Cosas, un mundo nuevo, digamos. Y más este año que ya llevo 7 meses, 8, acá en Salta solo con mi hermano, y no tuve la posibilidad de ir y volver a Jujuy como antes hacía, o venía mi familia. Y me tocó pasar momentos malos así. Sí, es un tema complicado, pero que tiene un montón de esto, ¿no? Es que no solo tiene que ver con estudiar, sino con crecer, con pasar de una etapa a otra, empezar a sentirnos adultos también, y con todo lo que eso significa. Digo, un poco como para sintetizar lo que ya vamos a ir cerrando la clase, pero lo que fuimos hablando es mucho de lo que habla Mata. Yo no sé si alguien leyó el texto de Mata. Les sugiero realmente que lean los textos. Me parece que parte de la dificultad para poder intercambiar no es porque no haya nada que decir, sino porque si decimos muchas veces nos exponemos a que no hemos leído. Entonces, una manera de poder compartir más cómodos es que puedan leer y que quieran y que tomen nota de lo que lean, para que podamos conversar más fluidamente. Si no, bueno, nada, además de que nosotros somos un montón y que nos encanta hablar, también entiendo que se les hace muy aburrido. No es lo mismo, de última, podemos discutir un montón de cosas. El espacio está. El tema fundamental es con qué herramientas discutimos. Y eso hay algo que vamos a decir acá, y lo vamos a decir siempre, no tiene que ver con desdecir todo lo anterior, sino que no es que sea a partir solamente de una impresión, una sensación o el sentido común que llama Gramsci. O sea, estamos discutiendo nociones, conceptos, están en un proceso de aprendizaje y de formación, y es importante que ustedes cuenten con esas herramientas, que las tienen a mano y que las tienen que internalizar. Podemos decir, no, a mí no me gusta la política. Bueno, ¿por qué no te gusta la política? ¿En qué no te gusta la política? ¿No hay política? ¿De qué manera no hay política? Hacer de cuenta que solo pinchamos globos. ¿Es político o no es político? ¿Desde qué perspectiva lo estamos diciendo? Digo, me parece que poder, que lean, que hagan ese esfuerzo, que lo pongan realmente. Digo, está bien, entiendo que era la última clase y dijeron todo como, bueno, ya fue, no leemos nada, pero me parece que es crucial que también
para poder sintetizar las cosas que vamos conversando, es que tengan sus lecturas al respecto, que puedan tener una mirada, que construyan esa mirada, y esa mirada no es copiar y pegar, es lo mismo que hablábamos recién con Andrés, digo, es parte también de la ética en el propio proceso de formación, de nuestra propia ética. Marita Mata tiene un montón de conceptos que son realmente extraordinarios, una mujer que ha trabajado con muchísimas radios en América Latina, y que tiene algunas nociones muy claras, muy sencillas de entender. Digo, en una enorme complejidad de lo que está hablando, que son relaciones de poder, relaciones comunicativas, vinculaciones institucionales, intersectoriales, lo dice con una practicidad muy interesante, ¿no? Que me parece que favorecería mucho que ustedes puedan entender de qué estamos hablando y por qué le ponemos tanta pasión y tanto corazón a esto que estamos diciendo y a esta mirada y a no solo esta interpretación de qué es la comunicación, sino este campo de trabajo. Si bien muchos de nosotros quisimos entrar a comunicación para ser en algún momento periodistas deportivos, más con mayor posibilidad los hombres, las mujeres hace muy pocos años que realmente creemos que hay referentas y que creemos que eso puede ser una opción laboral, que antes no pasaba. Cuando yo era chica quería ser periodista deportiva, pero efectivamente como mucho podías comentar algún partido de hockey femenino, y de ahí, suerte. Así que el campo laboral era patético. Digo, cuando nosotros iniciamos una carrera, iniciamos también pensarnos ahí trabajando en algún momento, de alguna manera, pensándonos en un horizonte laboral y de desempeño, y pensar el campo de la comunicación comunitaria popular alternativa es pensar en otras variables de trabajo, en otros campos laborales, además de la educación, además del periodismo, que es muy interesante y que también es una necesidad en la comunidad. En todos los procesos, en las instituciones, la comunicación, y no solo prensa y difusión, sino en la comunicación como proceso de construcción de vínculos, no sé, yo he trabajado en la ley de bosques nativos, con talleres participativos, digo, podríamos hacer un día un recuento de los distintos millones de trabajos que muchas de las que estamos acá hemos incursionado en este campo, para que ustedes también se den una idea de en qué otras cosas se puede trabajar. Me parece que eso es lo interesante de este elemento. No solo es pensar que hay otras intencionalidades, otras miradas políticas, sino que hay otras posibilidades de trabajar, tanto desde espacios privados como Techo para mi País, que tiene toda una mirada comunitaria, con un posicionamiento político totalmente diferente al mío, pero que eso existe como puesto de trabajo, a trabajar en el Estado con organismos públicos, o con ONGs, o en medios comunitarios, o en centros barriales, o en procesos educativos, casques, digo, lo que vayamos viendo. Me parece que eso también es más que interesante. Marita Mata, cuando nos habla del rol del comunicador, nos está hablando de entender que vivimos en una sociedad mediatizada, en donde debemos comprender que somos sujetos comunicativos todo el tiempo, no solo mediados por tecnologías que así lo permiten, radio, tele, redes, cuadernos, papeles, clase, interpersonal, sino también por las construcciones sociales que exigen que seamos comunidad en donde tenemos que intercambiar y construir acuerdos y diferenciaciones. Sociedades democráticas que exigen que la comunicación sea clara o sea maquiavélica, digo, que se la utilice con fines poco éticos, que también hay una larga trayectoria y una gran escuela que enseña a hacer eso, digo. No seamos ilusos. Durán Barba es un especialista en construir discursos, imágenes y relatos, aunque falten a la verdad. Digo, y de eso creo que es lo que más hay en el campo de la comunicación. Marita nos cuenta un poco también sobre esta misma discusión, universidad y territorios y comunidad, y cómo eso se da, ese tejido, cómo se construye ese tejido desde las potencialidades de cada sector, reconociéndose los límites y los aportes que puede hacer cada uno, y la necesidad de una mirada política sobre eso, y no solo casual. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de volver a las aulas y que ustedes puedan hacer de nuevo su trabajo de intervención, en lo que
planteamos siempre es, vayan a territorio, conozcan, salgan de la universidad, júntense, vean qué pasa en su barrio, vean qué pasa con sus propias historias familiares, vean qué pasa en sus clubes, siéntanse partícipes de algo, siéntanse apasionados de algo, ya sea por amor o por omisión, pero vibren por algo. Y ahora por la virtualidad eso se nos vuelve mucho más difuso, más confuso, pero tiene que ver con esto, con poder elegir, mirar desde algún lugar la vida. Y eso es lo que en todas las clases y con los textos también venimos discutiendo. Digo, sentarse a leer y tomar una posición activa como estudiantes y actores de su propio proceso de conocimiento, de qué tipo de comunicador y comunicadoras quieren ser, va a ser algo que hagan ustedes, no lo va a adoctrinar nadie. Le demos lo que le demos. O sea, son decisiones muy personales y muy colectivas también en tanto y en cuanto se generan compromisos con compañeros de grupo o con organizaciones con las que vamos a trabajar. Desde siempre planteamos que el respeto por el otro es esencial a la hora de construir desde hacer un trabajo práctico, un trabajo final, a ir a hacer un diagnóstico participativo en un centro comunitario. Me parece que va un poco por ahí. Yo las invito a que lean. No se puede aprender nada, digo, todos sabemos algo, pero todos tenemos que aprender mucho. Entonces, eso solo se hace conversando y leyendo. No hay otro. Y de hecho ahí las herramientas están ahí facilitadas, como decíamos al comienzo, está el cronograma, uno se puede anticipar ahí a qué lecturas puede tener, digamos, vistas antes de la clase. Y lo último por ahí que yo, por lo menos ya, bueno, son las 2, ¿no? Casi. Y siento el olorcito a la carne al horno que estoy haciendo ahí. Eso de permitirnos también mutar, modificar lo que somos, lo que pensamos, porque, digo, eso se va cambiando todo el tiempo, ¿no? Vamos permeándonos y alimentándonos de lo que piensan los compañeros de una clase, de lo que pasa en mi familia, de lo que pasa en las instituciones, organizaciones en las que participamos, o las que hemos participado y hemos dejado, y en algún momento recuperamos también. Es un poco eso, digamos, también permitirnos, a través de algunas pistas que nos dan ciertas lecturas, poder transformar también nuestro camino, no lo que pensemos hoy o lo que conozcamos hasta hoy de lo que es la comunicación, quiere decir que ese va a ser el camino, ¿no? Acá hay un montón, me parece re interesante esto que decís, Ana, que como no tenemos esta posibilidad en este momento de trabajar hoy con las organizaciones, que era la idea, digamos, que es la idea de esta cátedra, sí por ahí cuando volvamos a hacer como una lluvia de ideas, un mapeo de los lugares que transitamos, de los que somos parte, de los trabajos que hemos tenido, o de los que nos imaginamos también que pueden llegar a concretarse, porque tiene que ver eso un poco con las posibilidades y lo que habilitamos desde la cátedra. Así que bueno, eso. Hay una consulta ahí que dice... Última tarea va a ser que sí. participen en el foro, ¿verdad? Y que lean todo lo que no han leído, lo dejen anotado con palabras claves para que cuando retomemos en marzo se acuerden de algo. Tal cual, ahí ya seguramente el foro va a hacer referencia también a esto que estuvimos hablando ahora el último, en relación a quiénes somos, y esta pregunta de última parte del siglo XXI, digo del 20 y del 21, quiénes somos y para qué estamos, ¿no? Acá. Así que bueno, el viernes va a haber consulta, mañana tenemos una clase de consulta, ¿no, Anita? A la tarde. Y el viernes, sí, a las 4, y después el viernes de parte de las adscriptas, y ya hasta ahí, hasta el año que viene. Listo. ¿Algo más que quiera decir algo? ¿Alguien? Están todos muertos de hambre. Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, que sean felices. Nos vemos. Se cuidan. El bicho sigue dando vuelta. Chau. Abrazos. Participen del foro y solo así tendrán felices vacaciones. Feliz cumple, dice Nair. ¿Por qué feliz cumple?